Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Fue una de las gestas más asombrosas de la historia humana. No se trató solo de atravesar un océano desconocido, sino de desafiar al mundo tal y como se conocía hasta entonces. España, una nación que apenas había completado su reunificación tras siglos de lucha contra la ocupación islámica, se preparaba para cambiar el rumbo de la humanidad con una empresa que en su momento parecía poco menos que una locura. El descubrimiento de América no fue una casualidad ni una aventura improvisada, sino la culminación de una voluntad férrea, de una fe inquebrantable y de una visión que trascendía su tiempo. Fue un acto de épica nacional, un hito glorioso que nació del coraje, de la inteligencia y de una ambición que no conocía límites. Los preparativos para aquella epopeya comenzaron en un contexto de profunda transformación. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, habían consolidado su poder tras la toma de Granada en 1492, cerrando así la Reconquista. España, aún no unificada del todo como hoy la entendemos, empezaba a perfilarse como una potencia emergente. Pero, más allá de las armas, los monarcas comprendieron que la expansión del reino podía también ser espiritual y económica. La Iglesia alentaba la evangelización, y el comercio con Asia, codiciado por todas las potencias europeas, parecía cada vez más difícil tras la caída de Constantinopla. En ese ambiente surgió Cristóbal Colón, un navegante genovés de ambición colosal, que traía consigo un sueño antiguo: alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. Colón no fue un aventurero sin rumbo, sino un hombre de ciencia y convicción. Estudió mapas, consultó cosmógrafos, leyó a Aristóteles, a Ptolomeo, a Marco Polo. Su idea era simple y radical. La tierra era redonda y se podía llegar a Zipango y Catay, las tierras de oro y seda, surcando el Atlántico. Fue rechazado por varias cortes de Europa, y durante años vagó con su proyecto. Pero en España encontró finalmente el oído atento de Isabel. La reina vio algo en aquel hombre: fe, determinación y quizá el reflejo de su propio espíritu. Ella, que había entregado su vida a la gloria de Castilla, comprendía lo que era enfrentarse a lo imposible. Los preparativos para el viaje fueron intensos y difíciles. Se organizaron en el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva. La corona ofreció privilegios a los marineros que quisieran enrolarse, porque no todos estaban dispuestos a embarcarse en una travesía de la que muchos creían que no habría retorno. Se hablaba de monstruos marinos, de océanos sin fin, de abismos donde las naves se perderían para siempre. Pero el espíritu español, forjado en siglos de lucha y resistencia, se impuso. 3 naves modestas se prepararon: la Santa María, la Pinta y la Niña. No eran grandes galeones, sino embarcaciones pequeñas, vulnerables, empujadas más por la esperanza que por la seguridad. Los marinos que se alistaron no eran nobles ni académicos. Eran hombres del pueblo, curtidos por el mar, endurecidos por la vida. Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, Martín Alonso Pinzón, nombres que luego quedarían grabados en la historia. Muchos lo hicieron por necesidad, otros por codicia, y unos pocos, como Colón, por la gloria. El 3 de agosto de 1492, las velas se desplegaron y comenzó la travesía. Desde Palos, hacia lo desconocido, la mar parecía eterna, y la fe era lo único que mantenía unida a la tripulación. Durante semanas navegaron por un mar inmenso, guiados por el cielo y por el instinto. Las dudas crecían, los víveres escaseaban, y los rumores de motín se extendían. Colón mantuvo el ánimo, engañando incluso a la tripulación con cálculos alterados,
para que no supieran cuán lejos estaban realmente de Europa. Era una lucha diaria contra el desánimo, contra el hambre, contra el miedo. Pero también era una lucha épica, porque cada milla recorrida era una victoria sobre la ignorancia y la resignación. Y entonces, en la madrugada del 12 de octubre, desde la cofa de la Pinta, Rodrigo de Triana gritó lo que cambiaría el curso del mundo: ¡Tierra! Habían llegado a lo que más tarde se conocería como América. Era una isla del archipiélago de las Bahamas, que Colón creyó parte de Asia. Besaron el suelo, erigieron cruces, tomaron posesión en nombre de Castilla. El mar, que había sido durante siglos una barrera, se convertía ahora en puente, y España era la primera en cruzarlo. El regreso no fue menos heroico. Tempestades, naufragios, enfermedades, todo amenazó con borrar el éxito. La Santa María se perdió, y Colón tuvo que regresar en la Niña, pero volvió con pruebas: oro, animales exóticos, indígenas que hablaban lenguas desconocidas. Fue recibido como un héroe, como un elegido. Los reyes católicos lo honraron, y Europa entera contuvo el aliento. Se había abierto una nueva era, pero lo verdaderamente épico no fue solo haber llegado, sino lo que vino después. Porque España no se contentó con descubrir, sino que exploró, evangelizó, fundó ciudades, creó virreinatos, levantó catedrales donde antes había selvas. Desde Hernán Cortés hasta Francisco Pizarro, pasando por Núñez de Balboa, Alvarado, Cabeza de Vaca, el impulso español se expandió como un fuego sagrado. No fueron tiempos fáciles. Hubo sangre, hubo conflictos, hubo errores, como en toda empresa humana. Pero también hubo grandeza, leyes nuevas, universidades, hospitales, lengua, fe, civilización. La empresa de América fue la extensión natural del espíritu de la Reconquista. Una mezcla de fervor religioso, ambición geográfica y visión imperial. El catolicismo fue la fuerza espiritual que empujó a muchos de los conquistadores. No era solo oro lo que buscaban, sino almas que salvar. Por eso cada expedición llevaba sacerdotes, y cada pueblo fundado erigía su iglesia. A diferencia de otras potencias coloniales, España dejó una huella cultural indeleble. Idioma, religión, instituciones, mestizaje. Los mapas del mundo cambiaron, literalmente. Se trazaron nuevas rutas, se descubrieron continentes, se reformuló la economía mundial. El oro y la plata de América transformaron la economía europea, y España se convirtió en el centro del mundo. Por más de un siglo, el imperio español se extendió desde Filipinas hasta Tierra de Fuego, desde California hasta Flandes. Fue la primera globalización, y España fue su eje. Sin embargo, el alma épica de aquel descubrimiento no puede medirse solo por sus consecuencias políticas o económicas. Hay que contemplarla desde la perspectiva del sacrificio, del idealismo, de la capacidad humana para ir más allá del miedo. Los hombres que partieron de Palos no sabían si volverían. Pero su espíritu trascendió, y con él, la nación española se elevó. Fue una epopeya comparable a las grandes gestas de la historia antigua, como la expedición de Alejandro o las conquistas romanas, pero con una diferencia. España lo hizo no solo con armas, sino con cruz y palabra, con leyes y libros. El descubrimiento de América es un capítulo glorioso que no puede ser despojado de su contexto heroico. Fue una empresa de Estado, sí, pero también una hazaña personal, casi mística. Colón fue un soñador, un visionario que tuvo la temeridad de enfrentarse a las verdades aceptadas. Y España, en vez de reírse de él como hicieron otros, apostó por ese sueño. No hubo garantía de éxito. Lo que hubo fue coraje. Ese coraje tan español que nace de la fe en uno mismo y en lo trascendente. El eco de esa empresa aún resuena. América habla español. Millones de personas profesan la fe católica, y el legado de aquel descubrimiento es incuestionable. La lengua de Cervantes se convirtió en la de pueblos enteros. Y aunque el paso de los siglos haya cubierto la gesta con capas de debate y reinterpretación, nada puede borrar su esencia épica. Hoy, más de 500 años después, cabe preguntarse cómo fue posible. ¿Cómo una nación recién unificada, en los márgenes de Europa, se atrevió a mirar al océano como una puerta y no como un muro? La respuesta está en el alma de un pueblo que no aceptó los límites impuestos por la tradición. Que, tras 8 siglos de lucha por su tierra, supo mirar más allá
y ofrecer al mundo una nueva dimensión. No fue solo el viaje de Colón, fue el viaje de un pueblo entero, de una civilización que se atrevió a llevar sus valores a tierras desconocidas. Fue un acto colectivo de audacia, de espiritualidad, de orgullo nacional. En cada galeón que partió después, en cada carta que describía nuevas tierras, en cada virreinato fundado, estaba presente esa llama original que se encendió en 1492. La llama de una España que, en aquel momento único, se atrevió a abrazar lo infinito. Y aunque el tiempo haya desdibujado los rostros, aunque los nombres de muchos de aquellos hombres se hayan perdido, su huella permanece, porque fueron parte de algo más grande que ellos mismos, de una nación que se convirtió en leyenda. La leyenda del descubrimiento de América, vista desde el alma española, no es solo historia, es una epopeya. Es, y seguirá siendo, el canto de un pueblo que eligió conquistar el horizonte. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar en podcast